Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, uno de los temas más importantes para el médico general, para el médico especialista, subespecialista con alta especialidad. La hipertensión arterial, como vamos a ver, es una de las cosas que vemos diariamente y vamos a empezar definiéndola. Va a ser la elevación sostenida de los niveles de la presión arterial en al menos dos mediciones en diferente tiempo y pues obviamente en personas que no reciben tratamiento antihipertensivo. La guía, la AJA, nos dice que vamos a categorizar a la hipertensión en estadio normal, en estadio elevado, hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2. Esta es la recomendación que nos da la guía AJA 2025. Entonces, elevación sostenida en dos o más mediciones diferentes en personas que no reciben tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué es importante? Y aquí les pongo aquí datos feos o datos duros o como lo quisiéramos llamar. Pero vamos a ver que en adultos mayores a 30 años hay una incidencia de 35.4%, lo cual es más de una tercera parte de los adultos arriba de 30 años tienen hipertensión arterial y una gran mayoría no lo conoce. La prevalencia en México también es casi de una tercera parte, del 32.1%. Y esto es importante porque, como lo vemos aquí, del 60 al 70% de los EBC, de los eventos vasculocerebrales, son causados por una hipertensión arterial descontrolada. La mitad de las insuficiencias cardíacas, casi la mitad de las cardiopatías isquémicas y una quinta parte de las enfermedades renales son debidas a esta patología. Vamos a ver la clasificación y tenemos dos tipos, una en el consultorio y otra en casa. Comenzando por la categoría o por las categorías de hipertensión en el consultorio, vamos a ver que la presión arterial normal que nos define la AJA va a ser una presión abajo de 120 milímetros de mercurio en la sistólica y abajo de 80 milímetros de mercurio en la diastólica. Esa es la presión normal. La presión elevada, vamos a ver que solo se eleva la presión sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y la diastólica se mantiene por debajo de 80. Esa es una presión elevada, todavía no considerada hipertensión. Vamos a considerar hipertensión grado 1 a partir de 130 a 139 milímetros de mercurio en la sistólica y aquí ya se eleva la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión estadio 1 o etapa 1. Y hipertensión estadio 2 es toda aquella presión sistólica arriba de 140 milímetros de mercurio y arriba de 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Esto, como lo vemos aquí, va a ser en el consultorio. Pero sabemos que muchas veces en el consultorio se sobreestiman estas presiones arteriales, ya sea porque el paciente viene nervioso, viene agitado, acaba de subir las escaleras, no le daban su turno en el seguro, cualquier cosa nos puede elevar la presión y que nos salga sobreestimada en la consulta, a un síndrome de bata blanca, por ejemplo, también. Pero entonces para eso la AJA nos da equivalencias. Si nosotros sospechamos de que esa presión arterial no es la confiable en la consulta, vamos a elegir hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el cual nos va a medir monitoreo ambulatorio de la presión arterial diurna, o sea, en el día, en la noche y en un promedio de las 24 horas. Y esta primera es de la oficina, o sea, del consultorio. Esta que dice HBPM es una toma de presión arterial que el paciente se hace a sí mismo con baumanómetros casi siempre automáticos,
que la guía aquí nos menciona que los baumanómetros deben de estar bien calibrados, deben de estar aprobados por la FDA para que sea un conteo o una estimación confiable de la presión arterial. Vamos a ver que entonces en la primera columna eh, es la presión arterial en el consultorio. Y vamos a ver que una presión arterial en el consultorio de 120/80 va a corresponder a, eh, a un mapa, por ejemplo, en el día de 120/80 se queda igual, pero en la noche debe de bajar de 100/65, es decir, la presión arterial normal debe de estar en la noche abajo de 100/65, en el día igual 120/80 y en el promedio de las 24 horas 115/75. Vamos a hablar de una presión arterial de 130/80 en la consulta, que vamos a ver que acá corresponde a hipertensión estadio 1. Entonces, vamos a considerar hipertensión estadio 1 con el mapa en el día, a partir igual de 130/80. Con el paciente se lo toma solo, igual 130/80, pero vamos a ver que en la noche vamos a considerar hipertensión estadio 1 a partir de 110/65. Y en el promedio de las 24 horas, a partir de 125/75, vamos a considerar hipertensión estadio 1. Ahora, eh, es importante saber que en la noche debe de caer esta presión arterial por un fenómeno que se llama dipping. Eh, Muchas veces en la noche esta presión arterial pues no la podemos contabilizar, no la podemos estimar porque pues el paciente está dormido. Justamente para eso se envía un mapa, que es un aparato que solito le va a estar tomando la presión arterial. Mm, y pues bueno, el hecho de que en la noche en pacientes esté elevada la presión arterial es pronóstico malo, muy malo, desde un pronóstico o un dato malo sobre el riesgo cardiovascular, especialmente eso de que en la noche siga elevada esa TA. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a lo más alto, 160/100, que claramente es hipertensión estadio 2, desde 140/90 es hipertensión estadio 2, pero vámonos en la última, en el caso más grave que nos muestra esta tabla. 160/100 en el consultorio va a equivaler a una toma del propio paciente con un esfingomanómetro o con un baumanómetro automático de 145/90, o con un mapa en el día de 145/90, o con un mapa en la noche de 140/85, o con el promedio de 24 horas de 145/90. Entonces, estas son las equivalencias que nos da la AJA para nosotros diagnosticar hipertensión. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a establecer el diagnóstico de la presión arterial. La guía nos recomienda usar el promedio de perdido dos mediciones en dos o más ocasiones distintas. Y también nos menciona idealmente confirmar con un mapa o con un AMPA, recordando que AMPA es este monitoreo que se hace el paciente con sus propios recursos, con su propio baumanómetro, y mapa con el aparatito que nosotros le ofrecemos al paciente y que automáticamente se lo va a estar tomando la presión arterial. El AMPA sería este de aquí, esta columna de aquí, y el mapa, pues todos los demás, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Recordando que para que el AMPA sea válido, pues ocupamos de un baumanómetro que esté registrado ante la FDA, que esté aprobado y que esté bien calibrado. La guía nos menciona que ambos son válidos, ambos tienen buena eficacia, mientras nuestro baumanómetro sí esté bien calibrado y tenga las especificaciones que un buen baumanómetro requiere. Y bueno, para poder establecer el diagnóstico, hay que primero saber tomar la presión arterial manualmente, con estetoscopio y escuchando los ruidos de Kortkov. Porque ahorita, pues ya hay demasiados, hasta en los consultorios, los propios médicos toman la presión arterial con sus baumanómetros automáticos y es válido, la guía menciona que es válido. Justamente otra vez reitero, mientras los baumanómetros estén en buenas condiciones.
pero pues obviamente siempre es bueno y más bien nunca deberíamos olvidar cómo tomar la presión manualmente. Vamos a ver cómo tomarla para establecer el diagnóstico de hipertensión. Vamos a ocupar un manguito que esté perfectamente colocado sobre la arteria braquial y 2 centímetros arriba del pliegue antecubital, o sea que el brazalete, que el manguito no quede justamente sobre el pliegue del codo, sino quede 2,5 centímetros arriba. Vamos a ajustarlo bien. Ajustarlo bien no significa córtale la circulación al paciente. Ajustarlo bien, no lo mencionaría como tal, pero hay una manera fácil de hacerlo, que es que te quepan dos dedos entre el baumanómetro y el brazo del paciente, o sea, que entren dos dedos perfectamente. Ahí podemos decir que está bien colocado, que no está ni muy apretado, pero tampoco está súper flojo. Entonces vamos a sentir el pulso radial mientras insuflamos. Vamos inflando, y nosotros vamos a estar atentos al, a los milímetros de mercurio. En cuanto dejemos de sentir el pulso radial, inflamos otros 20, 30 milímetros de mercurio, vamos a colocar el estetoscopio en la arteria braquial y vamos a ir desinflando cada 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo, ni demasiado rápido ni demasiado lento. El primer ruido que escuchemos será la presión arterial sistólica y el quinto ruido o el último será la presión arterial diastólica. A estos ruidos se les llama ruidos de Korotkov. Entonces, esta sería la técnica correcta de la toma de la toma de la presión arterial de forma manual, de la forma que todos los médicos y personal de salud deberíamos de saber hacerlo. Ahora, pero está el AMPA, ¿no? El que se hace el propio paciente en su casa. Entonces le vamos a dar ciertas indicaciones. Indicaciones para el monitoreo de la presión arterial en casa. Uno, que el brazalete sea el correcto. Nos menciona aquí usar eh, un brazalete que esté validado para que sea preciso. Y ahí nos da un sitio web donde podemos ver qué brazaletes están validados. El paciente debe de tener una preparación previa, no haber fumado, no haber tomado cafeína o haber hecho ejercicio 30 minutos antes de la toma de la presión arterial. Pues obviamente porque va a salir alterada si algo de esto pasó. El paciente debe de estar con el brazo bien recargado, el paciente también debe de estar recargado, las piernas deben de estar apoyadas sobre el piso, debe de estar relajado, sentado en una silla, no debe de tener los pies cruzados y así durante 5 minutos antes de poderle tomar la presión arterial para que pues sea una presión válida. Incluso aquí nos menciona que debe de estar relajado, ni siquiera hablando, ni usando teléfono, ni viendo la tele. Nos menciona aquí que debemos de tomar dos medidas, idealmente con un minuto de separación, hacer un total de 4 medidas y sacarles un promedio. Vamos a descartar la primera medida casi siempre porque va a salir sobreestimada y a las demás les sacamos un promedio y esa va a ser nuestra presión arterial. Ahora, ¿qué estudios complementarios vamos a pedir junto con el diagnóstico que tengamos de hipertensión arterial? Pues bueno, las pruebas complementarias que vamos a pedir van a ser enfocadas a descartar antes una hipertensión arterial secundaria, que más adelante vamos a hablar de ella. Una biometría hemática completa, electrolitos, para buscar a lo mejor algún trastorno del calcio, del potasio, una hipocalemia que nos orienta a un hiperaldosteronismo primario, buscar función renal para ver eh, pues que nuestros riñones no estén dañados. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial puede llegar a afectar eh, órganos blancos, órganos diana. ¿Cuáles son estos? El corazón, los vasos, el cerebro, los riñones, la retina. Entonces vamos a querer verificar que todo esté en orden. Descartar daño a órgano blanco. Vamos a pedir perfil lipídico, glucosa en ayunas, TSH, un examen general de orina, el electrocardiograma. Entonces todo esto con el objetivo uno de detectar o descartar daño a órgano blanco y buscar causas secundarias de hipertensión. A lo mejor pidiendo TSH vamos a ver un hipertiroidismo, que sería el caso de nuestra hipertensión secundaria,
Si nos sale la hipocalemia, ya vimos, un aldosteronismo primario. Entonces, de eso nos va a servir estas pruebas complementarias, ¿vale? Vamos a ver que el siguiente paso, pues, va a ser ver si nuestra patología es, si nuestra hipertensión es una hipertensión esencial o es una hipertensión secundaria. Que el 90% de los casos sí va a ser una hipertensión esencial, pero no es nada despreciable un 10%, ¿vale? Eh, la hipertensión esencial, que como vimos es el 90% de los pacientes, vamos a verlo, pues típicamente en una clínica de un paciente entre los 20 y 50 años, que de por sí 20 se me hace súper joven, en un paciente con antecedentes o historia familiar de hipertensión y vamos a ver que el uroanálisis y el potasio está totalmente normal, intentando descartar causas secundarias. Vamos a enfocarnos ahorita en la hipertensión esencial o hipertensión primaria, ¿sí? Y bueno, antes de hablar de la hipertensión esencial como tal, antes de entrar a la patología, como siempre es bueno saber cómo es que es el control de la presión arterial, cómo normalmente nuestro cuerpo controla la presión arterial. Y vamos a ver que esencialmente, vamos a hacerlo súper rápido esto. Esencialmente la presión arterial depende de dos factores, tanto del gasto cardíaco como de las resistencias periféricas. A su vez, vamos a ver esto nada más, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca siendo afectado inversamente proporcional por el sistema nervioso parasimpático y directamente proporcional por el sistema nervioso simpático y por las catecolaminas. Es decir, el sistema nervioso parasimpático, cuando aumenta, provoca una disminución de la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso simpático, cuando aumenta, provoca un aumento proporcionalmente, directamente proporcional de la frecuencia cardíaca. Igual, las catecolaminas es una relación directamente proporcional. Vamos a ver que las resistencias vasculares periféricas va a depender de estos factores. De factores que se encuentran propios en la circulación, como la angiotensina 2 y las catecolaminas, van a actuar directamente proporcional. La inervación directa por los receptores alfa 1 y beta 2. El alfa 1, cuando aumenta, va a afectar directamente proporcional y los receptores beta 2 de forma inversamente proporcional, ¿sí? Mm, factores reguladores propios de los vasos, como el óxido nítrico, los iones hidrógeno, la adenosina, las prostaglandinas, la endotelina y el oxígeno. Vamos a ver que me voy a enfocar principalmente en prostaglandinas, que son vasodilatadoras, es decir, afectan de manera inversamente proporcional a las resistencias vasculares periféricas. Si disminuyen las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, habrá una mayor resistencia periférica porque va a predominar la vasoconstricción. ¿Me explico? Y caso contrario con la endotelina que es la hormona vasoconstrictora más potente de todo el cuerpo, obviamente va a afectar de manera directamente proporcional. Si aumenta la endotelina, la síntesis o la disponibilidad de endotelina, va a aumentar las resistencias vasculares periféricas porque habrá una vasoconstricción. Asimismo, la viscosidad de la sangre, el hematocrito, pues obviamente a mayor hematocrito habrá más viscosidad sanguínea, más, ¿cómo decirlo? Mm, pues la sangre se hará más espesa, por decirlo de alguna forma, y las resistencias periféricas aumentarán. Ese es el control básicamente de la presión arterial. Lo vi súper rápido, pero igual podemos ponerle pausa y analizarlo uno por uno. Ahora sí, vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial. Vamos a ver que me gusta más el que sigue, pero vamos a verlo primero con este dibujito. Y ya nos vamos uno por uno en el siguiente esquema. En los vasos sanguíneos, vamos a ver que habrá una disfunción. Es que hay que entender primero que la hipertensión esencial primaria, no me gusta llamarlo así, pero es idiopática hasta cierto punto, porque no hay una causa como tal específica. Es un conjunto de factores y de disfunciones
que, que nos van a llevar a esta patología. Hasta ahora se ha visto cientos de genes que están relacionados con la hipertensión, pero vamos a ver que ciertos sistemas, cuando disfuncionan, se relacionan más con esta patología. Uno de ellos, pues, son los vasos sanguíneos. Cuando disminuye la secreción de óxido nítrico y aumenta la producción de endotelina, vamos a ver que se favorece la vasoconstricción sobre la vasodilatación, entendiendo que el óxido nítrico vasodilata y la endotelina vasocontrae. Asimismo, defectos en los canales de calcio principalmente. A mayor calcio, mayor vasoconstricción por el músculo liso endotelial. Asimismo, veremos que en pacientes con hipertensión esencial primaria tendremos, o en algunos de ellos, vamos a estar más sensibles a las catecolaminas, que son hormonas que se producen en la glándula suprarrenal, nos van a afectar de una mayor manera. Eh, el sistema nervioso simpático, vamos a ver que en pacientes con hipertensión arterial esencial primaria lo vamos a tener prendido de más, ¿sabes? Va a estar funcionando de más. Vamos a tener un tono basal simpático mucho mayor. Vamos a responder de manera anormal a situaciones de estrés o pues sí, a situaciones de estrés, y nos va a tener en un estado hipersimpático, es decir, con frecuencias cardíacas elevadas en reposo, con hipertensión en reposo, como si todo el tiempo estuviéramos luchando y peleando. Además de que en pacientes con esta patología vamos a ver que los vasoreceptores van a estar disfuncionales también. ¿Qué hacen los vasoreceptores? Saludos a JP, que gracias a él los entiendo chido. Los vasoreceptores mm, son eh, sensibles al estiramiento. Son los encargados de decirnos si la presión arterial está alta, ellos se encargan de bajarla. Ojo, no son sensibles a, a la presión arterial, son sensibles de estiramiento. Eh, en pacientes con hipertensión arterial, vamos a ver que están disfuncionales y nuestros vasoreceptores van a estar acostumbrados a presiones arteriales elevadas. Aún así tengamos nuestra presión arterial en 170, 100, para nuestros vasoreceptores, eso va a ser completamente normal. Y esa es la explicación de por qué cuando a un paciente con hipertensión arterial de años, que su cuerpo ya estaba totalmente adaptado y totalmente normalizado, esa presión arterial, cuando le controlamos esa presión arterial, nuestro paciente va a tener síntomas de bajo gasto, justamente por eso, porque ya estuvo tan acostumbrado todo su sistema a esa presión que cuando la bajamos a un nivel fisiológico, a un nivel normal, nuestro paciente va a empezar a tener síntomas como si tuviera hipotensión. Vamos a ver que el riñón es uno de los principales actores en este problema de la hipertensión primaria, porque va a haber una disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener secreciones de, secreciones de las hormonas de este sistema, por ejemplo, de la aldosterona, elevadas. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Pues nos va a meter sodio. Y el sodio entra junto con agua. Sabemos que es osmóticamente activo. Entonces va a aumentar nuestro volumen circulante y por consecuencia va a aumentar nuestra presión arterial. Vamos a ver en este cuadrito, me gusta más, cómo es que cada cosa que disfunciona nos afecta y nos provoca hipertensión. Y va a ser un repaso rápido que ya dijimos. Sistema nervioso simpático. Uno, al estar nosotros más estresados, pues vamos a ingerir comidas con mayor carga calórica, lo que nos va a llevar a obesidad. Y pues bueno, vamos a ver en el otro cuadrito que a mayor obesidad o a mayor índice de masa corporal, mayor será el flujo sanguíneo y el volumen circulante, lo que nos va a elevar la presión arterial. Además de que la obesidad por sí mismo condiciona liberación de angiotensinógeno al propio tejido adiposo. Más adelante vamos a ver eso. Mal funcionamiento de vasoreceptores, ya vimos por qué. Y mayor frecuencia cardíaca en reposo, que la frecuencia cardíaca en reposo también, a mayor frecuencia cardíaca de un paciente en reposo, es también peor pronóstico. Es un mal augurio, pues.
Eh, Resistencia a la insulina también nos va a provocar mayor activación del sistema nervioso simpático, además de que el factor de crecimiento derivado de plaquetas nos va a provocar una hipertrofia de las células del músculo liso vascular, lo que nos va a aumentar por consecuencia las resistencias vasculares periféricas. Es como si nuestro paciente estuviera en vasoconstricción todo el tiempo. La obesidad. La obesidad por sí mismo es un factor de riesgo. Antes se decía que la obesidad, que había una obesidad sana, así se le decía, pero sabemos que no hay obesidad sana, porque en pacientes con exceso de tejido adiposo va a haber una liberación prolongada de angiotensinógeno que va a participar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues de nuevo a todo lo que eso conlleva, ¿no? Y aquí vemos que el IMC es directamente proporcional al volumen sanguíneo. Una persona robusta, una persona grande, no va a ocupar el mismo volumen sanguíneo que una persona delgada o chiquita. Es por eso que a mayor IMC, mayor volumen sanguíneo, y a mayor volumen sanguíneo, pues habrá una mayor presión arterial. Aumentará también la viscosidad de la sangre por el hematocrito. Eh, Hay también una disfunción y una lesión endotelial, en el sentido de que va a haber, como ya lo dijimos, un desequilibrio entre la producción de óxido nítrico, que el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador, y eh, un desbalance con la endotelina, que es un vasoconstrictor. En este caso, el desbalance será de que el óxido nítrico disminuye y la endotelina aumenta, lo que nos va a aumentar las resistencias vasculares periféricas porque produce una vasoconstricción y por ende nos va a aumentar la presión arterial. Cambios estructurales propios en las arterias, por ejemplo, en jóvenes vamos a ver en la siguiente diapositiva que tenemos una hipertensión o vamos a tener una tendencia mayor a la hipertensión arterial diastólica y esto se debe eh, una de las tantas causas, ¿verdad? Se puede deber a una hipertrofia de la capa media. Esto lo podemos ver en jóvenes con hipertensión arterial y con predominio diastólico. Por otro lado, en pacientes ancianos, vamos a ver que eh, conforme la edad, las arterias se van haciendo rígidas. Vamos teniendo rigidez de grandes arterias. Van a ser menos distensibles, eh, por lo que esto se va a reflejar como una hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Por qué? Porque el problema ahorita, el problema en estos pacientes no está al relajarse, sino de que están rígidas. Entonces el valor que va a estar elevado predominantemente va a ser el valor sistólico. La hipertensión arterial sistólica aislada es característica de los ancianos. Y vamos a ver eh, en esta grafiquita muy bonita. Vamos a ver que en pacientes menores de 40 años va a predominar la hipertensión arterial diastólica aislada. Eh, por otro lado, si nos vamos a pacientes mayores de 80 años, vamos a ver que va a predominar la hipertensión arterial sistólica aislada. Y esto la guía nos lo explica en este párrafo. Con el envejecimiento, los niveles de presión arterial sistólica de la población tienden a aumentar de manera constante hasta el final de la vida, mientras que los niveles de presión arterial diastólica aumentan hasta la quinta década de la vida, se detienen, se estabilizan durante una década y luego disminuyen aún más. Entonces, la historia natural de la hipertensión va a ser que en pacientes jóvenes, menores de 40 años, va a predominar una hipertensión diastólica y en pacientes ancianos va a predominar una hipertensión sistólica, a lo que le llamamos hipertensión sistólica aislada. Ahora vamos a analizar esta gráfica, que también es una gráfica sencilla de analizar, pero creo que es muy valiosa. Vamos a ver que eh, de izquierda a derecha, en el eje de las X, va a ir aumentando la edad, ¿sí? Y esta gráfica nos dice algo muy interesante. Conforme los pacientes son más jóvenes, la hipertensión va a depender del gasto cardíaco, es decir, de un problema del corazón como bomba, ¿sí? Por un estado hiperdinámico en pacientes jóvenes. Y conforme la edad va avanzando, vamos a ver que la hipertensión arterial no va a depender del gasto cardíaco, sino va a depender del otro factor del cual depende la presión arterial, que es la resistencia periférica. Entonces, en pacientes jóvenes, las causas principales de hipertensión arterial
son por el gasto cardíaco, es decir, un problema del corazón como bomba, pues, como contracción. Y conforme aumenta la edad en pacientes ancianos, vamos a ver que la hipertensión arterial va a ser causada no tanto por el corazón, sino más bien por las resistencias periféricas de los vasos, que es justamente por el endurecimiento, por la calcificación de los vasos sanguíneos, nos va a aumentar la resistencia periférica y aumentar la hipertensión arterial. Esta gráfica está bonita y pues bueno, aquí les pongo otra vez la explicación de por qué. En ancianos depende la hipertensión de resistencias periféricas y en jóvenes del gasto cardíaco. Vamos a adentrarnos ahora a la hipertensión arterial secundaria. Vamos a ver aquí las principales causas. Que bueno, antes sí me gustaría decir que es bien importante detectar las causas secundarias porque son potencialmente curables, son causas potencialmente curables de hipertensión arterial, lo cual nos ayudaría muchísimo con el pronóstico. Vamos a ver que, obviamente, la hipertensión esencial o primaria corresponde al 90% de los casos, pero vamos a enfocarnos en las secundarias, que son estas. Enfermedad renal crónica del 2 al 4%, aldosteronismos primarios, que son la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, puede ir desde el 2 hasta el 15%. No hay tanto tamizaje de esta patología, es por eso que varía tanto el porcentaje, eh, pero es la causa más común de hipertensión arterial secundaria, el aldosteronismo primario. Hipertensión renovascular. En pacientes jóvenes, la hipertensión renovascular se va a deber a displasia de las fibras musculares de la arteria renal y en pacientes ancianos se va a deber principalmente por calcificación de las arterias renales. Hipertensión renovascular, eso se refiere a una hipertensión eh, que, que es secundaria justamente a que la arteria renal está vasocontraída. Esto que va a provocar cuando le cortas el flujo al riñón, pues el riñón no va a pensar, va a estar en un estado de isquemia, entonces va a empezar a liberar renina, es una hipertensión hiperreninémica, eh, y pues nos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por consiguiente nos va a subir la presión arterial. El feocromocitoma es una causa no tan común, el 0.2%, pero eh, es peligrosa y es importante diagnosticarla a tiempo porque el feocromocitoma es un tumor de células cromáfines de la glándula suprarrenal, las células cromáfines productoras de catecolaminas. Entonces vamos a tener que la característica eh, de la hipertensión por feocromocitoma es que es en paroxismos, es decir, en momentos que no lo esperamos, pero van a ser picos muy, muy altos, de que nuestro paciente llega con hipertensión con valores de la TA de 180, 120, 190 o hasta más. Entonces el feocromocitoma es la característica. Coartación de la aorta es el 0.1% y el síndrome de Cushing el 0.1% también. Entonces aquí que rescatamos que la causa más frecuente es el aldosteronismo primario, seguida de la hipertensión renovascular y seguida del feocromocitoma. Y tenemos otras causas como la coartación de la aorta y el síndrome de Cushing. Tenemos otras causas de hipertensión arterial secundaria. Eh, por el lado de las exógenas, o sea, que no son propias del cuerpo, hay fármacos que nos pueden elevar la presión arterial, como cuáles, como los AINES. Los AINES van a inhibir a las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, por lo que va a predominar la vasoconstricción. Algunos antigripales, antes había algunos antigripales que tenían pseudoefedrina, que por sí mismo nos elevaban la presión arterial, pero también antigripales que tienen fenilefrina tienen el efecto de subir la presión arterial. El alcohol, la cocaína, como causas exógenas. Como causas propiamente renales,
enfermedades propias del riñón, como la poliquistosis renal. Aquí les puse una patología, más bien una imagen de la poliquistosis renal, que es causa de hipertensión arterial secundaria, insuficiencia renal, lesión renal aguda, eh, mm, glomerulonefritis, no se eleva la presión arterial, o hipertensión renovascular, que ya vimos que hay de dos. En pacientes jóvenes, displasia de las fibras musculares de la arteria renal, y en pacientes adultos, la calcificación de la arteria renal. Causas mecánicas como la coartación de la aorta, que aquí les puse una imagen. La coartación de la aorta es cuando se estrecha de manera súbita la arteria aorta, típicamente después de la arteria subclavia izquierda, por lo que vamos a tener presión arterial elevada, eh, por arriba de las por arriba de la obstrucción, vamos a tener pulsos fuertes, vamos a tener incluso hipertensión, es decir, en brazos, en extremidades superiores, vamos a tener presiones arteriales elevadas, pero por debajo de la obstrucción, es decir, en miembros inferiores, vamos a tener presiones arteriales bajas. Entonces, en pacientes en donde encontremos presiones arteriales elevadas, miembros superiores, y presiones arteriales disminuidas, miembros inferiores, pensar en coartación aórtica, que aunque no es tan común, puede ser una causa. Causas endocrinas como el feocromocitoma, ya hablamos de él, el hiperaldosteronismo primario también, el síndrome de Cushing y alteraciones tiroideas como el hipertiroidismo. Vamos a ver que es un poco repetitivo, pero pues bueno, más vale repetir y que se nos quede bien. Eh, ¿Cómo es el cuadro clínico de la hipertensión arterial? Muy complicado porque la mayoría de los pacientes no van a tener ningún síntoma o síntomas tan inespecíficos como una cefalea matutina, como mareo, que me mareo de repente, va a decir el paciente, siento como que el corazón me late muy rápido, palpitaciones, epistaxis ocasionales, me sale sangre de la nariz de repente y así. Son síntomas muy inespecíficos o incluso totalmente asintomáticos. Es por eso que a la presión arterial elevada, a la hipertensión, se le conocía o se le conoce como la asesina silenciosa, vulgarmente así se le conoce porque no provoca síntomas en la mayoría de los pacientes. Habrán algunos que van a debutar con un daño a órgano blanco o órgano diana, que ya vimos cuáles son. Aquí se los puse: riñones, corazón, cerebro, retina. Les puse un vaso porque no encontré imagen como de vasos, de vasos sanguíneos, pero bueno, también pueden debutar con daño a órgano blanco y con síntomas como dolor torácico, disnea, déficit neurológico, insuficiencia renal o una retinopatía hipertensiva. Dolor torácico haciendo referencia a lo mejor a una disección de la aorta, ¿sí? Igual la disnea, déficit neurológico, síntomas neurológicos como que nos hagan referencia a un EBC, puede debutar como un EBC, o como una insuficiencia renal o como una retinopatía hipertensiva, que no es tan común que debuten así con daño a órgano blanco, pero puede suceder. Y vamos a hablar entonces, en el corazón, ¿cómo nos puede complicar la hipertensión arterial? Pues bueno, en el corazón nos puede producir una cosa que se llama cardiopatía hipertensiva. ¿A qué se refiere la cardiopatía hipertensiva? Pues bueno, se refiere a cuando nuestro corazón está trabajando constantemente contra una poscarga muy alta, como defensa, pues se va a hipertrofiar, ¿no? Esta hipertrofia será una hipertrofia concéntrica, es decir, hacia adentro, hacia el centro, que al principio pues va a ser benéfica, nos va a ayudar a mantener el gasto cardíaco, pero después de que pasa mucho tiempo, esta hipertrofia pues nos va a provocar una cosa que se llama microangiopatía. ¿A qué se refiere esta microangiopatía? Pues bueno, básicamente, imaginemos que nuestro corazón normalmente está irrigado por nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Nuestras arterias coronarias y todos los vasos que viajan por el subendocardio. Esos vasos encargados de irrigar al subendocardio, imaginemos que en algún momento
el ventrículo crece, se hipertrofia. Obviamente estos vasos no van a ser capaces de suplir las demandas de oxígeno de ahora de un músculo hipertrofiado. Entonces eso nos va a llevar a una cardiopatía isquémica porque aumentará la demanda, pero no aumentará el aporte de oxígeno porque nuestros vasos no son capaces de suplirle sangre a tanto músculo, a un músculo hipertrofiado. Entonces eso nos va a llevar a una cardiopatía isquémica. Recordemos que la miocardiopatía hipertrófica o un corazón hipertrofiado no es un problema de bomba, es decir, no es una disfunción sistólica, sino más bien un problema de llenado, una disfunción diastólica. Esto nos lleva a una disfunción diastólica. Habrá una dilatación de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque pues, la sangre se empieza a ir para atrás, se dilata la aurícula izquierda. ¿Y qué pasaba cuando nuestra aurícula izquierda se dilataba? Nos hacía más propenso a las arritmias, ¿no? Especialmente a la fibrilación auricular, de la cual ya hablamos. Entonces, nos da fibrilación auricular, nos lleva a insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca nos empeora la fibrilación auricular y empieza este ciclo vicioso del cual ya hablamos. Eso es por parte del corazón. Por parte del cerebro, nuestra complicación de la hipertensión arterial más temida es un EBC isquémico o un EBC hemorrágico, cualquiera de los dos. Hay otros tipos de presentaciones de daño al sistema nervioso central, como infartos lacunares, microsangrados, encefalopatía hipertensiva, incluso deterioro cognitivo y atrofia cerebral de origen vascular. Pero el más temido, sin duda, en mi opinión, es el EBC isquémico o hemorrágico. Cualquiera de las dos presentaciones se puede presentar con la hipertensión. Ahora, ¿cómo nos puede afectar la hipertensión arterial a los riñones? Mediante dos patologías, nos mencionan las diapositivas. Nefroangioesclerosis, que si separamos, ahí son tres palabras: nefro de riñones, angio de vasos y esclerosis de endurecimiento. Básicamente se endurecen las arterias y los vasos del riñón, lo que nos va a llevar a nicturia, a albuminuria, que a lo mejor al principio es A1 o A2, o sea, no tan significativa, pero que puede progresar a proteinuria franca. Asimismo, podemos tener cambios vasculares en las arterias renales, como hiperplasia y nefroesclerosis. Al haber hiperplasia de la arteria renal, habrá un estado de isquemia, va a disminuir el flujo plasmático renal que le llega al glomérulo y por consecuencia una caída también de la tasa de filtrado glomerular. Va a haber otras presentaciones, otras complicaciones, como por ejemplo presencia y riesgo de rotura de aneurismas de la arteria aorta abdominal. Aquí les puse de los vasos porque son problemas de los vasos. Que los aneurismas de la arteria aorta abdominal son muy temidos porque si se llega a romper un aneurisma, tiene una mortalidad de 80-90%. Y la hipertensión favorece tanto la formación como la rotura de estos aneurismas. Asimismo, la formación y la rotura de placas de ateroma que nos puede llevar a infartos, y la disección aórtica, que es cuando la íntima, la pared, la capa más interna de la arteria se rompe por la presión tan alta que está recibiendo y se empieza a ir la sangre a compartimentos entre las capas íntima y las otras capas de la, de la arteria aorta, y también es algo sumamente grave. Aquí vemos que se rompe la íntima, que es esta capita blanca, y se empieza a guardar la sangre en compartimentos donde evidentemente no tiene que estar. ¿Cómo va a ser el protocolo? Ahora sí, entrando más a lleno, el diagnóstico y el estudio del paciente con hipertensión. Bien, vamos a ver que el objetivo de- del diagnóstico del estudio temprano de nuestro paciente va a ser, uno, hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? Mediante protocolos y algoritmos. Dos, primero, ver si la hipertensión es esencial o es secundaria, como ya lo vimos. Tres, evaluar el perfil de riesgo cardiovascular mediante una escala que vamos a ver más adelante, y también mediante riesgos o factores agravantes, diabetes, este, otras patologías, dislipidemias, obesidad, que nos puedan hacer
de mayor riesgo a esta hipertensión y también descartar o encontrar lesión de órganos diana, encontrarlos a tiempo antes de que empeoren. Órganos diana ya sabemos cuáles son: corazón, riñón, cerebro, retina y los vasos periféricos. Entonces, esos son los objetivos del diagnóstico y el estudio del paciente con hipertensión. Aquí les puse ojo con la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Creo que sabemos la definición de cada uno. Hipertensión arterial de bata blanca: aquel paciente que en su casa tiene presiones arteriales normales, llega al consultorio, a lo mejor tiene algún trauma de chiquito o algo, lo que sea, y ahí se les dispara la presión arterial y pues esa es hipertensión arterial de bata blanca, la cual no requiere tratamiento según las guías. Por otro lado está la hipertensión arterial enmascarada, en el que en todo el día nuestro paciente tiene la hipertensión, pero cuando llega al consultorio o se siente en confianza o se relaja, no sé, pero se le controla la presión arterial. Diagnóstico. Pues el diagnóstico vamos a depender, ya como ya lo vimos al principio, de tomar la presión en el consultorio 2 veces mínimo, en 2 momentos distintos, y que promediadas nos den los valores que tenemos aquí en la tabla: más de 130 a 139 y más de 80 a 89 la diastólica, para considerar TEA en consultorio, o con MAPA o AMPA, que ya vimos lo que es, con los valores de aquí, con las equivalencias que ya vimos al principio. Ahora, ¿cuándo vamos a indicar AMPA o MAPA? Idealmente siempre, pero sabemos que eso no es posible y ni siquiera es práctico muchas veces. Eh, Hay indicaciones precisas. Ahí la tabla, la AJA, nos menciona estas indicaciones. Cuando sospechamos de hipertensión de bata blanca, cuando queremos descartar hipertensión de bata blanca, o sea, cuando nos llega pacientes con cifras así elevadísimas, de que dices, 190, 120 y no tienen ni daño a órgano blanco ni nada, está raro, ¿no? Vamos a sospechar hipertensión de bata blanca. Cuando queremos también, cuando sospechamos de hipertensión enmascarada, esa es otra eh, de las indicaciones para enviarle un monitor ambulatorio a nuestro paciente. Es decir, que llega nuestro paciente y encontramos la presión arterial normal en el paciente, pero tiene alto riesgo cardiovascular. Pues mejor hay que revisar que durante todo el día esté controlado de su presión, ¿no? Básicamente esas son las dos indicaciones para el MAPA o el AMPA. Hay más, pero bueno, por fines prácticos vamos a revisar solo esas dos. ¿Qué le vamos a preguntar ahora al paciente con hipertensión arterial? Uno, si nos llega un paciente ya diagnosticado con hipertensión arterial, vamos a preguntarle cuánto tiempo lleva con su diagnóstico, porque no es lo mismo obtener a un paciente con el diagnóstico hace un año que con el diagnóstico hace 15 años. Tanto el riesgo cardiovascular como el daño crónico que tendrá en los órganos diana cambiará. ¿Qué tratamiento ha tenido? Y no solo qué fármacos, sino la respuesta que tiene o que ha tenido su organismo a esos fármacos. La adherencia al tratamiento, si se los toma, qué chido, y si no se los toma, ¿por qué? Y los efectos adversos que puede llegar a tener con estos medicamentos. Asimismo, es importante investigar sobre los antecedentes familiares. Si en tu familia hay, si tu papá o mamá tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial o antecedentes de EBC o de infarto agudo al miocardio, es importante saberlo. Tu estilo de vida, también tenemos que preguntarle su estilo de vida. Si consume demasiada sal, para disminuirla. Si tiene baja ingesta de potasio en la dieta, si consume demasiado alcohol, si su sueño es deficiente, si en su trabajo o en su eh, entorno social tiene demasiado ansiedad y demasiado estrés, pues bueno, esos factores nos influyen mucho en el control de la presión arterial. Igual, factores de riesgo cardiovasculares. A mayor edad, mayor riesgo cardiovascular: diabetes mellitus, tabaquismo, enfermedad renal, dislipidemias, obesidad. Tenemos que investigar por ello. Y pues bueno, eh,
Aquí el punto de comparar riesgos se refiere a que no es lo mismo tener a Juan de 42 años con el diagnóstico de hipertensión arterial hace 15 años, que fuma, que pesa 120 kilos, a tener a Raúl de 30 años que no fuma, no toma, no tiene obesidad. Bueno, el riesgo cambia muchísimo entre esos dos. A eso se refiere con comparar riesgos, como clasificarlos. Y eso nos va a ayudar ciertas, es una escala que vamos a ver más al ratito. Ahora, yo aquí puse por aparte este punto, buscar manifestaciones de hipertensión arterial secundaria, y esto yo lo puse aparte porque son causas potencialmente curables. ¿Qué nos va a llamar la atención de una hipertensión arterial? ¿Qué nos va a orientar a que es una hipertensión arterial secundaria? Un inicio muy temprano, por abajo de 30 años, ojo con eso. Una hipertensión arterial muy severa, puede ser dato de algún feocromocitoma, por ejemplo. Una hipocalemia, que nos orientaría a un aldosteronismo primario. Crisis paroxísticas, igual, a lo mejor de feocromocitomas o de hiperaldosteronismos también. Ronquidos y somnolencias nos orienta muchísimo a síndrome eh, de apnea obstructiva del sueño, que es causa secundaria de hipertensión arterial secundaria, que se corrige tan fácil como poniéndonos un CPAP. Presión positiva nos corrige el SAOS y nos puede llegar a corregir la hipertensión. Si nos llega un paciente con obesidad central, estrés violáceas y cara de luna llena, pues bueno, síndrome de Cushing. ¿Y cuál será entonces el protocolo que debemos de seguir con un paciente para sospechar una hipertensión arterial secundaria? Porque primero hay que sospecharla, o sea, tú no vas a diagnosticar algo que no sospechas y no vas a diagnosticar algo que no sabes. Entonces, primero vamos a investigar. ¿Nuestro paciente tiene alguno de los síntomas que se puedan asociar con hipertensión arterial secundaria? Por ejemplo, que sea un abrupt onset, o sea, como que la hipertensión llegue de manera abrupta, o sea, que de estar bien, mañana tenemos 190, 130. Ah, pues eso nos va a hacer pensar en causas secundarias, un feocromocitoma, por ejemplo. Que se instaure la hipertensión en pacientes muy jóvenes, menores a 30 años, nos hacen pensar en hipertensión secundaria, que tenga una presión arterial desproporcionada, que, por ejemplo, tengamos mucha somnolencia en el día y que amanezcamos con cefalea matutina, mucho sueño en el día, que no nos podemos concentrar, pues eso nos va a orientar también a una hipertensión secundaria, por ejemplo, SAOS, eh, y aldosteronismo primario, nos va a reflejar una hipocalemia excesiva. Alguno de esos síntomas vamos a buscar a nuestro paciente. Si no lo tiene, ya no seguimos buscando hipertensión arterial secundaria, pero si lo tiene, vamos a seguir buscando por hipertensión arterial secundaria y vamos a empezar con aldosteronismo primario, posteriormente otras formas de hipertensión secundaria. Ahora, lo buscamos. ¿Es positivo nuestro tamizaje? Sí, sí, lo referimos al especialista encargado de esa patología. Si no, empezamos con medicamentos antihipertensivos. De igual forma, aquí tenemos signos y síntomas de hipertensión arterial secundaria y qué tipo de hipertensión secundaria sería. Por ejemplo, lo que hablábamos, crisis paroxísticas, que nuestro paciente debuta con presiones arteriales de 190 y de 190 a 120. Ah, pues, ¿qué nos provoca crisis paroxísticas? Pues una crisis adrenérgica que puede ser causada por un feocromocitoma. Inicio antes de los 30, pues nos haría pensar en hipertensión vasculorenal, por ejemplo, displasia de las fibras musculares de la arteria en pacientes jóvenes de la arteria renal o en pacientes adultos. ¿Qué causa es
de hipertensión renovascular, pues la calcificación, casi siempre. Lo que les decía, somnolencia diurna, cefalea matutina y es un paciente roncador, obeso, cuello ancho, cuello corto, pues síndrome de apnea hipopnea del sueño, dice aquí, pero es un SAO, síndrome de apnea obstructiva, ¿no? Del sueño. Si a la exploración física vemos fases de luna llena, obesidad y estrellas rojizas, lo que decíamos, síndrome de Cushing. Si vemos un soplo lumbar, vamos a sospechar hipertensión renovascular, eh, diferencia en los pulsos femorales con los pulsos radiales, coartación de la aorta, hipopotasemia, hiperaldosteronismo primario, aumento de la creatinina nos va a orientar a una hipertensión de origen renal o aumento de la calcemia, un hiperparatiroidismo. Ahora vamos a estratificar el riesgo de nuestro paciente con hipertensión con una aplicación que nos toma en cuenta valores como el género, la edad, aquí todavía nos cuenta la raza, porque sí es importante en este sentido la raza. ¿Por qué? Porque los afroamericanos, por ejemplo, un dato es que se ha visto que su hipertensión arterial secundaria se asocia muchísimo más al hiperaldosteronismo primario. Toma en cuenta valores como el colesterol total, el HDL, presión arterial sistólica, diabetes y es fumador. Esta ecuación es la Pooled Court Equation, o más fácil, la ecuación de Framingham, que nos va a evaluar el riesgo de que una persona tenga eventos cardiovasculares ateroscleróticos en los próximos 10 años, ya sean mortales o no sean mortales, pero un evento aterosclerótico como EBC o una isquemia, un infarto al miocardio. ¿Sí? El riesgo óptimo es abajo de 8 o 9%. Aquí yo hice un ejemplo con este paciente, simplemente busqué la calculadora en internet, le puse un paciente femenino de 70 años, blanca, con colesterol total de 250, HDL de 40, sistólica de 150, sí recibe tratamiento para su presión arterial, no es diabética y es fumadora. Esto me arrojó un riesgo de que tenga un evento aterosclerótico del 29.5%. El riesgo óptimo, como decíamos, está entre el 7 y el 8%. Abajo de eso debe ser un riesgo óptimo. Y esta calculadora pues está simplemente en internet, ¿no? Obviamente no nos podemos aprender a calcularla. Vamos a ver entonces que también podemos estratificar el riesgo de nuestro paciente según otros factores. Y para esto vamos a utilizar, si por ejemplo tiene factores de riesgo añadidos como obesidad, dislipidemia, diabetes, o si por ejemplo tiene daño a órgano blanco, eso significa HMOD, daño a órgano blanco, o enfermedad renal crónica grado 3 o grado 4. Entonces, vamos a hacer coincidir con esta tabla vamos a hacer coincidir eh, a la presión de nuestro paciente con otros factores de riesgo. Por ejemplo, en este caso, vamos a buscar en la columna, por ejemplo, que nuestro paciente tiene hipertensión grado 1, ¿no? Una presión sistólica mayor a 140, una presión diastólica mayor a 90, en este caso, para esta tabla. Y vamos a hacerlo coincidir con, a lo mejor, que nuestro paciente tiene daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica estadio 3 y diabetes mellitus. Bueno, pues entonces nuestro paciente tiene un alto riesgo eh, de de que se complique su hipertensión arterial. Entonces, les voy a dejar esta tabla también para que la puedan estudiar, para que la puedan analizar y ver también, por ejemplo, esto que es súper importante. En pacientes menores de 50 años, lo ideal es que un bajo riesgo es abajo del 2.5% de riesgo cardiovascular. Pero vemos que en pacientes mayores de 70 años, lo ideal es abajo del 7.5%. Somos un poquito más permisivos, ¿sale? Porque pues, evidentemente nuestro paciente adulto anciano va a tener pues a lo mejor otras comorbilidades que en un paciente joven suelen ser más graves o se pueden complicar más.
Aquí también podemos ver cómo con el transcurso de la edad va a cambiar la etiología de nuestra hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, en pacientes mayores a 65 años vamos a ver que la principal causa va a ser la hipertensión renovascular por enfermedad aterosclerótica. Pero en pacientes menores, entre 1 y 12 años, vamos a ver que puede ser también hipertensión renovascular, pero por displasia fibromuscular o una coartación de la aorta o una enfermedad renal del parénquima o incluso enfermedades genéticas. Entonces, esta imagen también nos ayuda mucho más o menos a entender que la hipertensión arterial secundaria se puede presentar de diferentes formas dependiendo de la edad. Y en general eso es lo que vamos a, a notar de esta imagen. A mayor edad, la causa se puede deber a calcificaciones y enfermedades ateroscleróticas, tal es el caso de la hipertensión renovascular secundaria a las calcificaciones, en pacientes de mediana edad, síndrome de Cushing, o incluso feocromocitomas o un paraganglioma o aldosteronismo primario. En pacientes pediátricos vamos a ver que las causas son más genéticas, displasia fibromuscular de la arteria renal, enfermedades genéticas o coartación de la aorta. ¿Y cuál va a ser el tratamiento ahora sí? El tratamiento lo vamos a poder ubicar en dos partes. El tratamiento no farmacológico, que es igual de importante que el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico básicamente se trata en cambiar estilos de vida, bajar de peso, adoptar una dieta DASH o mediterránea, el alcohol disminuirlo o eliminarlo completamente y aumentar la actividad física. El tratamiento farmacológico se va a basar en beta bloqueadores e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como un ARA2 o un IECA, calcio antagonistas o tiazidas. Pero vamos a abordarlo eso uno por uno. Incluso vamos a empezar por el tratamiento no farmacológico. En el ámbito del peso, la guía nos menciona que la meta es perder 5% del peso total de nuestro paciente eh, con obesidad o sobrepeso. Notando que estudios han demostrado que por cada kilo de peso que bajes, esperamos que tu presión arterial baje 1 milímetro de mercurio. Entonces, es algo para nada despreciable. Es una meta buena bajar de peso, al menos el 5% de tu peso total. Por el lado de la dieta y la nutrición, vamos a ver que tenemos, la guía nos sigue recomendando la dieta DASH como recomendación 1A. En pacientes con y sin hipertensión, una dieta DASH o una dieta mediterránea es la que más se recomienda. También como recomendación 1A nos recomiendan disminuir el consumo de sodio. Idealmente abajo de 1500 miligramos de 1,5 gramos, pero podemos comenzar disminuyendo el consumo a 2,3 gramos, a 2300 miligramos al día idealmente, llegar a una meta de menos de 1,5 gramos. Y como otra recomendación 1A, en pacientes con hipertensión, deberíamos considerar suplementar o aumentar el consumo de potasio mediante la dieta, idealmente mediante la dieta, a excepción de aquellos pacientes con enfermedad renal crónica o que estemos usando medicamentos que de por sí nos aumentan el potasio, como el IECA, los ARA2 o los ahorradores de potasio como la espironolactona. En cuanto al alcohol, definitivamente deberíamos eliminarlo. Idealmente, eliminarlo. En hombres se nos da unas 2 bebidas al día o menos a lo mucho. O sea, se recomienda 2 o menos bebidas al día y en mujeres se recomienda una bebida o nada, de plano, para tratar y prevenir la hipertensión. Y la actividad física, la guía nos recomienda ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia para prevenir y tratar la hipertensión en pacientes con o sin la patología. Y como tratamiento farmacológico, ¿cuándo lo vamos a indicar?
Pues bueno, aquí la guía es muy concisa. En todos los adultos con hipertensión vamos a iniciar medicamento cuando la presión arterial sistólica está por arriba de 140 milímetros de mercurio, es decir, en estadio 2, porque también en su recomendación número 2 nos dice, en todos los adultos con hipertensión y con la presión arterial diastólica arriba de 90. Entonces, presión arterial sistólica arriba de 140 o presión arterial diastólica arriba de 90. Vamos a iniciar medicamento, es decir, una hipertensión estadio 2. O la recomendación número 3 nos dice, en adultos con hipertensión y riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular ya clínica, vamos a empezar el medicamento desde hipertensión estadio 1, cuando la presión arterial sistólica está de 130 milímetros de mercurio o más. Todo esto con la finalidad de reducir el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Entonces, en resumen, en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular clínica, vamos a iniciar fármacos a partir de hipertensión estadio 2 y en pacientes que tienen ya un riesgo cardiovascular y una enfermedad cardiovascular clínica como tal, vamos a empezar medicamentos a partir de hipertensión estadio 1, ¿vale? Entonces, ya sabemos cuándo iniciar el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a ver cuánto vamos a dar del fármaco. Y esta tabla me gusta porque nos habla de cuándo vamos a decidir dar terapia combinada y cuándo vamos a decidir dar monoterapia, es decir, un solo fármaco o una combinación de dos fármacos. Y aquí nos menciona muy claramente la guía. En adultos con hipertensión de estadio 2, es decir, de 140 sistólica para arriba o a partir de 90 diastólica para arriba, la terapia combinada es de primera línea e idealmente que sea en una sola pastilla. Hay muchas combinaciones de antihipertensivos con diurético y así, antihipertensivo tipo tiazida con un YECA o antihipertensivo tipo eh, ARA2 con calcio antagonista. Hay muchas combinaciones que se pueden usar en una sola pastilla que vienen juntas para un mejor apego al tratamiento, una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, hipertensión estadio 2, iniciamos con terapia combinada de dos fármacos, idealmente en una sola pastilla. Hipertensión estadio 1, podemos considerar empezar tratamiento hipertensivo con monoterapia, con un solo fármaco, pero considerando que si no se controla, podemos aumentar tanto la dosis como algún otro fármaco. Y ojo, aquí, como recomendación, obviamente no vamos a combinar dos fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No vamos a combinar ni una YECA con un ARA2, ¿vale? Porque es ilógico, simplemente. Ahora, ¿de qué fármaco? Bueno, las guías también son muy claras en esto. Nos recomiendan iniciar ya sea con diuréticos tiazida o tiazida likes, eh, calcio antagonistas, IECAS o ARA2. Son los fármacos de primera línea y aquí los tenemos. Beta bloqueantes los vamos a dejar un poquito a un lado, vamos a dejarlos a lo mejor como segundas opciones, pero estas son básicamente los fármacos de elección para alguien hipertenso, para un paciente con hipertensión. Y las combinaciones, ¿cuáles son las combinaciones que más utilizamos? Bueno, IECAS con tiazidas es una combinación muy útil, IECAS con calcio antagonistas, o ARA2 con calcio antagonistas, o ARA2 con tiazidas, pero nunca, 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 por eso la línea está en rojo, IECAS con ARA2. ¿Por qué? Porque estaríamos bloqueando el mismo sistema, solo que a diferente nivel. Entonces no hay beneficio de usarlos por separado. La mejor combinación, nos menciona la guía, eso es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con un calcio antagonista o un diurético de tipo tiazida o tiazida-like. Entendiendo por tiazida, por ejemplo, hidroclorotiazida o tiazida-like, clortalidona. Pero podemos combinar, por ejemplo, un inhibidor, un YECA, por ejemplo, un enalapril con un calcio antagonista y va a tener buenos resultados. Este es otro algoritmo que nos proporciona la AJA. Lo voy a dejar aquí un ratito para que lo analicemos. No lo vamos a ver a fondo, pero vamos a empezar con que, eh, basándonos en la presión arterial del paciente,
Nuestro paciente tiene una presión promedio de más de 140/90, es decir, estadio tipo 2. Vamos a iniciar eh, medicamento antihipertensivo. Si no, vamos a ver si tiene algún riesgo cardiovascular. Si sí lo tiene, eh, iniciamos tratamiento farmacológico si su presión es arriba de 130/80. Si no tiene riesgo cardiovascular, vamos a buscar si nuestro paciente tiene diabetes o enfermedad renal crónica o un riesgo según la escala de Prevent más de 7.5%. Eh, si no lo tiene, vamos a ver que vamos a iniciar medicamentos si la presión arterial persiste por arriba de 130/80 con un tratamiento no farmacológico que haya durado entre 3 y 6 meses. Pero si sí tiene un riesgo cardiovascular según la escala de Prevent más de 7.5% o tiene diabetes o tiene enfermedad renal crónica, vamos a iniciar este tratamiento antihipertensivo si nuestro paciente tiene presión arterial arriba de 130/80. Igual les voy a dejar esta aquí para que la analicen. Estas son algunas de las contraindicaciones y precauciones de uso de los fármacos. No las voy a ver, pero no las voy a ver todas, pues, por cuestiones de tiempo. Pero vamos a ver, por ejemplo, que los YECAS eh, tiene contraindicación, por ejemplo, si tienes una hipercalemia severa o una estenosis bilateral de la arteria renal. eh, los beta bloqueadores, especialmente los no cardioselectivos, van a estar contraindicados en pacientes con asma o en pacientes con bradicardias. Y los tiacidas, por ejemplo, si eres alérgico a las sulfonamidas, pues hay una reacción cruzada con los tiacidas o con los tiacida-like, entonces está contraindicado. Y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como el espironolactona o la finerenona, pues están contraindicados con hipercalemias severas o con una tasa de filtrado glomerular por abajo de 30 milímetros minuto. Tres estrategias para el control de la TA. Las voy a dejar aquí y las analizamos súper rápido. La estrategia número A. La estrategia número uno. Iniciar con uno de los fármacos que ya habíamos dicho. IECAS, ARA2, calcio antagonistas o tiacidas. Iniciarlo a dosis óptima y si no se alcanzó la meta, aumentar la dosis hasta el tope, hasta la dosis máxima o hasta alcanzar la meta. Si la meta no se alcanza, alcanzando la dosis máxima, agregamos un segundo fármaco. Si agregamos IECA de primera intención, no vamos a añadir ARA2 como segunda intención, sino vamos a escoger a lo mejor un diurético tipo tiacida, un calcio antagonista. Y si la meta no se alcanza con esos dos fármacos, vamos a agregar uno tercero de la lista, evitando la combinación IECA-ARA2. La estrategia número B, la estrategia número 2, va a ser iniciar con un fármaco y agregar uno segundo antes de alcanzar la dosis máxima si no se controlaba y luego si sigue el paciente sin controlarse, sin llegar a presiones meta, que más adelante vamos a ver cuál es la presión meta, vamos eh, a titular o a aumentar las dosis hasta alcanzar la meta. Si la meta no la alcanzamos con los dos fármacos, vamos a añadir uno tercero. Igual, evitando la combinación YECA y ARA2. Añadimos este tercero y aumentamos dosis hasta alcanzar la meta. Terapia número 3, estrategia C. Iniciar terapia así de golpe con dos fármacos, ya sea separados o combinados, idealmente en una sola tableta. Y si la meta no se alcanza con estos dos fármacos, vamos a agregar uno tercero, evitando YECA y ARA2, combinación ya sabemos, y aumentamos dosis hasta alcanzar la meta. Aquí tenemos las dosis, son importantes para que las estudiemos. El primero es de los YECAS, el segundo es de los ARA2, el de acá es de beta bloqueadores y el de acá son los diuréticos tipo tiacida, tiacida-like, eh, furosemida de diuréticos de asa o antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Son de diuréticos básicamente. Bien, vamos a ver cómo funciona cada uno de los fármacos. No vamos a ver su mecanismo de acción, sino cómo le pega a la presión arterial, en qué eh, factor
que da la presión arterial nos afecta cada fármaco. Por ejemplo, los beta bloqueadores, al bloquear los receptores beta, le va a pegar directamente a la frecuencia cardíaca, es decir, nos pueden llevar a bradicardias, así como algunos calcio antagonistas, específicamente los no dihidropiridínicos como verapamil o diltiazem. Eh, los diuréticos nos van a pegar directamente sobre el volumen circulante, lo que nos va a disminuir el retorno venoso y nos va a disminuir el volumen sistólico. Como respuesta, a disminuir el gasto cardíaco y a disminuir la presión arterial. Asimismo, en la contractilidad, los beta bloqueadores son los que actúan, así como los calcio antagonistas, ahí sí en general todos, calcio antagonistas hidropiridínicos como amlodipino o no dihidropiridínicos como diltiazem o verapamil. Eh, Resistencias vasculares periféricas, ahí van a actuar mediante dos factores, ya sea eh, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, quitando la angiotensina, los YECAs o los ARA2 o los alfa antagonistas, o pues sí, ¿no? O vasodilatadores directos como los calcio antagonistas o otros vasodilatadores. ¿Cuáles son las metas a las que debemos de llegar en nuestro paciente con hipertensión arterial? La guía nos recomienda en general, menos de 130/80 y como recomendación 1A con la esperanza y alentándonos a alcanzar presiones sistólicas abajo de 120, pero la meta como tal es abajo de 130 milímetros de mercurio la sistólica. Eh, y según guías europeas, podemos ser un poquito menos estrictos en los pacientes ancianos, empezar como meta abajo de 150/90, ir bajando poco a poco según la respuesta, para que no se descompense tanto el paciente y no tenga síntomas de hipotensión. Pero en general, las metas es por abajo de 130/80 según guías americanas como la AJA. Y la diastólica, pues por abajo de 80, ¿no? Vamos a entrar a un terreno sombrío, a un terreno complicado, la hipertensión arterial resistente. Como definición es el tratamiento, o sea, que el paciente tenga tratamiento con al menos tres fármacos. Si nos fijamos acá, todos terminábamos en tres fármacos. Entonces, la hipertensión arterial resistente es tres o más fármacos a dosis óptimas, no dosis máximas, a dosis adecuadas y que al menos uno de ellos sea un diurético y aún así no alcancemos el control tensional. No llegar a metas con tres fármacos y que al menos uno de ellos sea un diurético. Acuérdense, los fármacos a dosis óptimas. ¿Cuáles son las causas? La causa número uno y la que se lleva el trofeo es la falta de adherencia al tratamiento, o al menos eso nos gustaría pensar a los médicos, porque pues si no, sí vamos a estar en un terreno difícil, o al menos un poquito más complicado. La causa número uno, la falta de adherencia al tratamiento. La causa número dos, síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS, es una causa de hipertensión secundaria resistente. Asimismo, fármacos que elevan la presión arterial, dosis inadecuadas de los fármacos o hipertensión arterial secundaria como tal. Y vamos a ver que la prevalencia de la hipertensión arterial resistente no es para nada despreciable, tiene una prevalencia entre el 10 hasta el 20%, ¿sí? Entonces, es importante saber tratarla y saber eh, diagnosticarla a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hipertensión resistente? Con un mapa. Con un mapa, el mapa nos va a confirmar si en realidad nuestras presiones arteriales están elevadísimas todo el día. El tratamiento va a ser administrar un cuarto o un quinto fármaco y aquí la guía nos sugiere añadir espironolactona. ¿Por qué? Un antagonista del receptor de mineralocorticoides. ¿Por qué es la sugerencia? Porque si nosotros lo añadimos, le estaríamos pegando a una de las causas de hipertensión arterial secundaria más comunes, que es el aldosteronismo primario. Si le damos espironolactona, obviamente se va a corregir el aldosteronismo primario al ser un ahorrador de potasio. Vamos a subir el potasio, que probablemente esté bajo si tenemos aldosteronismo primario, y
Tan tan, solucionamos la hipertensión arterial resistente. Entonces la guía nos sugiere añadir espironolactona. Y vamos a seguir este pequeño algoritmo para ver. Tenemos a una hipertensión arterial que pensamos es resistente. En este punto van a ser el 10 al 20% de los casos. Después, tenemos que confirmar que esta hipertensión es resistente. ¿Cómo? Mediante un AMPA o un MAPA. Después vamos a verificar la adherencia al tratamiento, que como vimos es la principal causa de que una presión no se controle. Y vamos a descartar causas secundarias de hipertensión arterial. Ya que lo hicimos, si vemos que sí tiene buena adherencia y descartamos causas secundarias, vamos a ver que estamos ante una real y franca hipertensión arterial resistente, que esto ya baja al 5%, ¿sí? Entonces vamos a adaptar e intensificar modificaciones en el estilo de vida, en los tratamientos, y si aún así no podemos, la guía nos menciona buscar a un especialista. Y en el contexto de la enfermedad renal crónica, ¿cómo vamos a tratar una hipertensión arterial resistente? Pues bueno, en pacientes que no logramos controlar con tres fármacos, en pacientes renales con tasa de filtrado glomerular de más de 30 mililitros minuto, es decir, enfermedad renal crónica entre 1 y 3, la recomendación sigue siendo espironolactona o algún otro antagonista del receptor de mineralocorticoides. Como segunda línea de tratamiento podemos utilizar beta bloqueadores o bloqueadores alfa y como última línea de tratamiento utilizar la denervación renal. La denervación renal que es literalmente mochar la inervación del riñón eh, y pues de alguna forma nos puede ayudar un poco a disminuir el sistema nervioso simpático y disminuir la presión arterial. Ojo, debemos de saber que la denervación renal se usa en contextos de estudios, o sea, en contextos de... no es un tratamiento que esté como de rutina, ¿sabes? O sea, el paciente debe de estar consciente que es un tratamiento experimental y que se ha visto que funciona como cualquier fármaco, no es que te vaya a curar la hipertensión, o sea, la denervación renal te disminuye la presión igual que un fármaco, tanto así que después de la denervación renal los pacientes deben de seguir tomando fármacos. Esto en el contexto de una enfermedad renal de Cádigo 1 a Cádigo 3, es decir, de una tasa de filtrado glomerular mayor a 30. Ahora, que nuestro paciente ya está filtrando súper poquito, menos de 30, aquí preferimos tiacida like, o diuréticos tiacida like, o diuréticos tipo tiacida como clortalidona, que es un diurético tipo tiacida. Como segunda línea de tratamiento tenemos beta bloqueadores, igual ahí si son aceptados en tasas de filtrado menores a 30, pero como primera línea en tasas de filtrado menores a 30, enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, vamos a escoger diuréticos tipo tiacida o tiacida like. ¿Cómo se nos puede poner fe a una hipertensión? Con estas complicaciones, o más bien, más que complicaciones, emergencias hipertensivas. Un feocromocitoma, evidentemente, es una emergencia hipertensiva porque no nos llega con un feocromocitoma no nos llega con presiones arteriales de 130, 140 sistólicas. Nos llega con emergencias hipertensivas de que 190, 120 nos llega así el feocromocitoma. Pues al final es un tumor eh, que produce catecolaminas. Entonces, pues sí, nos va a elevar muchísimo la presión. El edema agudo pulmonar es una emergencia, es una de las emergencias hipertensivas, encefalopatía hipertensiva, hemorragia retiniana, disección aórtica, síndromes coronarios agudos, EBCs o eclampsias, cosas que ya hemos visto a lo largo de toda esta presentación. Fármacos usados en emergencias hipertensivas, se los dejo aquí por si le quieren dar una leída. La verdad no los voy a leer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Que ya controlamos, revalorarlo en los próximos 2 meses tras iniciar el tratamiento. Ver si alcanzamos las metas de presión arterial, sino para modificar fármacos, vigilar y preguntar por efectos secundarios de los fármacos, ¿cuáles son los más comunes? Por ejemplo, YECAS y ARA2 nos dan, por ejemplo, mucha tos por aumento de las bradicininas o angioedema nos dan.
Hipercalemia nos pueden dar los YKS-2. Eh, Antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿Qué nos puede dar? Pues una hipercalemia. Si dimos diuréticos tipo tiacida, como el hidroclorotiacida o clortalidona, ¿qué nos puede dar? Hiperuricemia, eso es de lo que más nos puede quejar, es decir, nos puede desencadenar un ataque de gota, los diuréticos tipo tiacida. Eso vamos a preguntar y esos son los efectos secundarios. Vamos a ajustar el seguimiento según el riesgo cardiovascular, según la escala de Prevent que sacamos, que vimos que estaba en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Esa es la escala de Prevent. Y vamos a ajustar comorbilidades, es decir, debemos de ser muy enfáticos en decir que el paciente debe de cambiar su estilo de vida. Si tiene obesidad, bajar de perdido 5% su peso, sabiendo que si bajamos 1 kilo, lo esperado es que bajemos 1 milímetro de mercurio en nuestra presión arterial. Entonces es algo muy bueno. Y pues bueno, cada 2 años estar verificando que no tengamos daño a órgano blanco y estar reevaluando factores de riesgo, ¿vale? Y pues bueno, eso fue todo en la presentación de hipertensión arterial. Yo sé que está muy largo, yo sé que está muy tedioso y está muy cansado, pero son cosas que al final nos van a llegar del día a día. Así seamos subespecialistas, son cosas que tenemos que saber, simplemente porque la hipertensión arterial, como vimos al principio, 1/3 de la población mexicana la tiene, es causante de más de casi la mitad, de que la mitad de las insuficiencias cardíacas, de más de la mitad de las enfermedades renales. Entonces, pues bueno, creo que vale la pena estudiarla y tener un buen conocimiento de su control. Gracias, like y compartir.